Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 8 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Hola, si me veis la cara de contento es porque acabo de ver La Noche de Halloween. Y su director, David Gordon Green, nos trae de vuelta el slasher en su mejor expresión. Y además lo hace con una buena película. Una buena película. Una película bien fabricada, bien pensada, bien planificada y con resoluciones visuales muy majas desde el principio. Por ejemplo, la secuencia, el plano del patio de la cárcel es un, digamos, poner sobre la mesa el decir, señores, esto no va a ser la típica película de cuchilladas, esto no va a ser la típica secuela de la secuela de la secuela, esto no va por ahí, esto va por otro camino. Y va por el camino de buen cine, porque no caigamos en la trampa de pensar que sería un grave error, que porque se trate de una película de terror no puede ser buen cine. Pero es para mí una muy buena película. Aparte me lo he pasado muy bien viéndola, pero me lo he pasado muy bien porque es muy buena y porque sabe cómo rendir homenaje al original de John Carpenter y sabe cómo seguir la pauta de los puntos principales, de las características principales del género y del subgénero, y rendirle homenaje sin ser sumisa. Es decir, es una película que en todo momento mantiene su propia personalidad, su propio camino, desarrolla su propio entendimiento con el espectador, con un espectador actual. Y creo que, de verdad, creo que para el público actual, seguidor del género de terror, es un regalo esta película y posiblemente una de las mejores películas que vamos a ver este año. Desde luego, la mejor, o va a estar entre las 3 mejores del género de terror. Eso seguro. Si no, acaba siendo la mejor de todas. Pero aparte de eso, es de qué manera trata el material que tiene entre manos, sin de alguna manera desdecirse o sentir complejo por ese material, porque ese es un problema que tenemos en nuestro tiempo, es un problema que tiene mucha gente. El problema del acomplejamiento es que conduce a caminos bastante tortuosos y principalmente conduce al autoengaño. Es decir, lo que hay que hacer es aceptar las limitaciones que tenemos cada uno y no pasa nada. Nadie nace perfecto y naturalmente que todos nos equivocamos, no ocurre nada por eso. Pero a veces ve uno películas de terror y se encuentra con 2 variantes. Variante número 1. Vale, esto es una película de terror, esto es peccata minuta, género menor, vamos a solucionarlo en clave comercial, rapidita, como para público poco exigente, tal. Opción número 2. Voy a revolucionar el género. Le voy a levantar al género los cimientos, le voy a dar una vuelta, voy a hacer algo, vamos, sublime, vanguardista, tal. Después no es así. Pero en principio, ese parece ser el planteamiento. Este señor no. Este señor dice, no, un momento. A mí este tipo de películas me gustan sus códigos y voy a homenajear esos códigos. Pero eso no significa que me vaya a plegar sistemáticamente ante lo que ya se ha hecho antes, ante esos códigos, de manera sumisa. No, yo quiero darle a mi película sobre todo una personalidad visual, que es lo que más tiene la película. Desde el principio, esta entrega de La Noche de Halloween tiene una personalidad visual bastante notable, se impone a la historia, se impone al relato e imponiéndose al relato y a la historia, esa personalidad visual está sirviendo también a engrandecer el tema de la historia, hacerlo más compacto, más sólido, más maduro. Y el tema de la historia es que, y esto no es un spoiler, por eso lo voy a meter aquí en esta parte de la crítica, es que un monstruo fabrica otro monstruo. O sea, el tema de esta historia lo sabemos todos, está en la campaña promocional, es un hecho.
la clave de esta película es saltarse todas las secuelas que ha habido de La Noche de Halloween de John Carpenter, coger todo lo bueno que tenía La Noche de Halloween de John Carpenter y homenajear lo que había que homenajear, y además de eso hacer una película con identidad propia para el público actual. Y dentro de esas claves el director está jugando con la baza de lo que ya conocen todos los veteranos del género, aficionados al género, que conocen perfectamente las claves de La Noche de Halloween y que saben que La Noche de Halloween es una de esas películas que marcó época precisamente por su lenguaje visual, por cómo utilizó el gran formato de pantalla, asimilándolo a un género de terror que tradicionalmente trabaja en formatos más cortos, y cómo John Carpenter le sacó el máximo partido a esas imágenes de Laurie acechada, por ejemplo, por Michael Myers. ¿Qué pasa con esto? Pues pasa que dentro de las claves del género que se pueden manejar, era muy fácil, incluso peligrosamente fácil, verse metido en una trampa y decir, es que vamos a hacer más de lo mismo, vamos a hacer otra secuela oportunista más, vamos a intentar mantener vivo el concepto de Halloween y de lo que hizo John Carpenter, pero más o menos respetando la fórmula general, pero confundiendo el respeto a la fórmula por una sumisión a la fórmula. Y lo que hace este tío es otra cosa distinta. Este tío quiere hacer su película, quiere hacer su homenaje al original, quiere que nos lo pasemos bien, y a los más veteranos del lugar tienen su ración de guiños y de frases de diálogo y de personajes que han evolucionado en la historia y que de alguna manera al evolucionar tienen pues otra personalidad dentro del esquema argumental de la película. Tampoco quiero entrar en pormenores ahora aquí en esta sección, que todavía no es con spoiler, para no reventar nada, después hablaré algo de ello. Pero sobre todo, aparte de ese homenaje que de alguna manera sigue la pauta de los más veteranos del lugar, lo que ha planteado la película desde el punto de vista de producto que llega ahora a la cartelera es: me tengo que entender con un público actual. Me tengo que entender con un público que a lo mejor La Noche de Halloween de John Carpenter la ha visto en vídeo, o en DVD, o en Blu-ray en su casa, o en alguna sesión golfa de esta de Festival de Cine de Terror y demás, y que de alguna manera no ha tenido no tiene el vínculo con la película que pueden tener los más veteranos del lugar. Pero yo les digo que, como gente que por edad vio La Noche de Halloween en estreno en salas, ya lo que hizo John Carpenter se salía de la tabla en cuanto a calidad y en cuanto a la propuesta que hacía, que era mucho mejor, mucho más seria, mucho más completa que lo que después nos daban otras películas, pues por ejemplo las de la saga de Viernes 13 y demás, que íbamos a verlas todas porque nos lo pasábamos muy bien viendo ese tipo de películas de terror y demás. O sea que unas nos gustaban más, otras nos gustaban menos, pero lo que hizo Carpenter con La Noche de Halloween está a un nivel de buen cine de terror, buen cine de género. Entonces, claro, estás viendo esta película y estás diciendo, has recuperado todo lo que hizo Carpenter en su película original, has recuperado el tratamiento visual, que es muy interesante, cómo trabaja también con esos primeros planos, profundidad de campo y este tipo de cosas, y aparte de eso le estás metiendo una dosis que te es perfectamente válida para enganchar a público adolescente que vaya ahora a ver la película, sin haber visto La Noche de Halloween, o habiéndola visto en la tele, en su casa, o tal, en otras condiciones, digamos. Y como película de estreno actual, tiene una factura bastante notable. Es una buena película. Y ya digo, en esto tenemos que ser serios. Cada película juega sus cartas según el deporte que esté practicando. Y esta película es una película de slasher. Es una película de homenaje al slasher. Un homenaje que además se ve en unos planos de cuchillo, que es un auténtico guiño para el espectador, para decir, este es el gran protagonista del slasher, nuestro amigo el cuchillo, ¿no? Y está haciendo lo que de alguna manera no parecía nada fácil a la vista de todas las secuelas que han continuado la saga de Halloween, que es
y otras muchas películas de slasher de asesino así en serie, a cuchillada limpia, que han seguido posteriormente. Que es que parecía que lo de Carpenter no se iba a repetir, que no se iba a repetir una película que fuera buena y que además de ser buena como película o como producto cinematográfico, pues consiguiera servir a las claves del género, de un género que en el fondo nace y crece en unos parámetros de serie B. Y que se pudiera hacer una película, digamos, con un formato de pantalla ya más amplio, respetando esas claves, ese origen, ese ADN de la serie B, del slasher, de la película del asesino en serie y demás, pues hombre, no parecía fácil. Las cosas como son, no parecía fácil. Pero lo curioso es que en nuestro tiempo saben ustedes que nos estamos tragando películas de terror, donde yo muchas veces cuando estoy haciendo la crítica digo, si es que no quisiera decir esto porque lo digo muchas veces, pero la verdad es que hay personajes muy tópicos, que hacen cosas muy previsibles, muy estereotipadas, con conflictos muy obvios, muy de andar por casa, muy de repetir siempre lo mismo, y eso lo vemos una y otra vez, una y otra vez, y una y otra vez. Y yo tengo que decir, vas a hacer una crítica a una película de terror, y mira, les voy a ser sincero, te plantea problemas porque tampoco te puedes pasar la vida diciendo, es que esta película, ¿para qué la han hecho? Pero muchas veces es lo que estás pensando, diciendo, es que era innecesario, es que no aportan nada, ni al género, ni al subgénero, ni a los personajes, ni a los conflictos, no tienen, como si estuvieran privadas de vida, en el sentido de decir, chico, no tienes identidad, no tienes tu propia personalidad, no quieres decir, oye, aquí estoy yo, y yo os propongo esta cosa os propongo con esto del terror y del subgénero, del slash. No, simplemente se amodorran, se acomodan, y como mucho, pues son películas pasables, entretenidas. Nos divierte lo bueno, y nos divierte la noche de Halloween porque es buena. Las otras, pues bueno, son entretenidas, es un pasarratos, ya no sabe uno, de verdad, muchas veces de qué adjetivo tirar para no constantemente no estar repitiéndose, pero es que el cine de terror en muchos casos, en la mayoría de los casos, es muy repetitivo, muy cansino, el que tenemos hoy en día, sobre todo el que practican algunas productoras. Algunas producciones de este mismo sello que trae ahora la noche de Halloween, Blumhouse y demás, algunas de ellas dices, pues esto lo habéis hecho porque sabéis que vais a pescar y tal. No. Sinceramente, este Halloween va a ser un Halloween rico. Porque tenemos una buena película para celebrar esta especie de icónica festividad de máscaras y tal. Y porque, por una vez, uno se puede pegar el gusto de decir, es que es terror, es entretenida, es divertida y además está bien construida. Y que esté bien construida es lo que más se aplaude. Es decir, se han tomado en serio el género. No lo han denostado diciendo, bueno, esto es terror, vamos a hacerlo de cualquier manera, ni tampoco han ido por el camino obvio de decir, bueno, voy a hacer también una cosa revolución, que después no es ni revolución ni es nada. No. Es una buena película que sirve a sus objetivos plenamente y que además tengo que decir que yo a este director le voy a seguir la pista. Porque es un director que por la resolución visual que tiene de sus planos, es un tío para seguir la pista. Me da igual si viene de la comedia, me da igual de donde venga. Este tío es un tío que cuando coge una cámara sabe lo que está haciendo. Y ya digo, no era un reto fácil, porque la película de Carpenter es muy icónica, porque tienes a Carpenter y a Jamie Lee Curtis de productores, que quieras que no, siempre es una presencia de la sombra, es alargada, y porque hay un puñado de secuelas de todo tipo de las películas originales, y están incluso los remakes de Rob Zombie. Y llegados a este punto, tengo que hacerle un guiño a mi compañero Jesús Usero. Jesús, como ves, se mantiene el divorcio. Pero bueno, se nos acabó el amor, Jesús. Igual algún día volvemos a juntarnos, pero de momento estamos cada uno por un lado. Entonces, desde la distancia, amigo Jesús, tengo que reconocer que cuando hemos acabado de ver la película, tú me has hecho un comentario y yo he entendido ese comentario. Yo, después de ver esta película, entiendo que lo que hizo Rob Zombie con La Noche de Halloween y con la secuela que se hizo Rob Zombie, a mí me interesaba, me gustaba, primero porque era muy superior a todas las secuelas que se habían hecho de La Noche de Halloween, las oficiales, por decirlo así,
y me interesaba lo que había hecho este hombre. Pero reconozco contigo y te doy toda la razón de lo que me has dicho cuando ha acabado el pase. Ya ven que dijimos que íbamos a estar de acuerdo. Cuando estamos de acuerdo, Jesús y yo estamos de acuerdo. Y cuando no estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo. Independientemente de la vehemencia que se emplee para expresar eso. Yo soy un tío vehemente. El paquete payán va con vehemencia. Y además ustedes se ríen más. Y de alguna manera pues les resulta más entretenido ver estos vídeos. Que en definitiva es una manera de agradecerles que dediquen tiempo a ver estas cosas. Pero independientemente del cachondeo que le pongamos al asunto y la vehemencia, lo que sí somos es sinceros. Creo que está más que demostrado que cuando Jesús y yo no coincidimos, no coincidimos, y cuando coincidimos, coincidimos. Y yo aquí le doy la razón a Jesús. Esta película es muy superior a las que dirigiera Rob Zombie, de La noche de Halloween, y este es un contencioso que mantenemos los dos desde hace tiempo, porque a mí Rob Zombie no me lo toque. O sea, Rob Zombie no se toca. Rob Zombie no se toca. Eso se lo he dicho a Jesús también cuando hemos salido del cine y me ha comentado esto. Rob Zombie no se toca. Porque además Rob Zombie es un señor que yo le tengo un afecto especial, porque es un señor que hace música romántica. El amigo Rob Zombie. Música romántica de estas que puedes escuchar. ¿Saben ustedes la cantidad de teclas que he pateado yo con este disco y otros de Rob Zombie? Rob Zombie, vamos, intocable. Pero más allá de eso es que a mí me gusta mucho La casa de los 1000 cadáveres, me gusta mucho su secuela, que creo que es mejor que el original, y creo que Rob Zombie es un buen director de género de terror. ¿Vale? Creo que es un buen director de género de terror. Entonces, en esos parámetros a Rob Zombie no me lo toques, Usero. ¿Vale? No me lo toques. Pero más allá de no tocarme a Rob Zombie, esto pasa porque se ha ido la pantalla del ordenador. Por si alguien estaba pensando que estaba por aquí el fantasma de Rob Zombie o algo así. Más allá de estas historias, la realidad es que yo tengo que reconocer que bueno, que el trabajo que hizo Rob Zombie estaba muy en su línea y demás. Creo que es un buen director de cine de terror, pero lo que ha hecho este tío con La noche de Halloween es muy superior. Y es una buena película. Y además lo ha hecho siguiendo los códigos, la propuesta de John Carpenter. Ya digo, en los planos, en la forma de utilizar el espacio, en la forma del encuadre, en cómo trabaja visualmente la película. Es todo un homenaje constante a John Carpenter, pero con su propia personalidad, con su propio estilo y apuntando unas maneras, sobre todo en el arranque, unas maneras muy buenas de narrador en imágenes y que hacen que a este tío hay que seguir la pista. Entonces hasta aquí el comentario normal. Buena película de terror, buena. Después habrá gente que no le guste, como, oye, no a todos nos puede gustar todo, ¿eh? Aquí hay que asumir que no todos vamos a pensar igual, ¿vale? Pero también os dejaréis pensar distinto, ¿no? ¿O no? Pues conmigo vais a tener que tragar pensar distinto, porque si no, este que está aquí no juega. Yo digo lo que pienso, y lo digo como lo pienso. Y no pretendo que todos estéis de acuerdo conmigo. Eso sería una atrocidad. Eso es una atrocidad. Una persona que piensa que todo el mundo tiene que estar de acuerdo con él es atroz. Es un individuo atroz. No. Opiniones hay muchas, gustos hay muchos, y nadie está en posesión absoluta de la verdad absoluta. Pero más allá de eso, también respetemos que podemos expresar nuestras opiniones aquí, ¿no? Nos llevamos todo bien. Bien. Pues entonces, como digo, buena película de terror, y yo soy así y hablo así. No sé hablar de otra forma. También os digo, no me complico mucho la vida. Yo intento explicaros lo que veo en las películas y daros mi opinión, y nunca pretendo que todos penséis como yo, con ninguna de las películas que comento. Yo os explico mi opinión e intento explicarla. Y para explicarla aquí necesito entrar en territorio spoiler. ¿Vale? Así que este es el momento del vídeo en el cual paráis el vídeo y os planteáis volver a verlo, seguir viéndolo cuando hayáis visto la película, cosa que os recomiendo que hagáis, porque merece la pena. Esta de las películas que merece la pena irse al cine, y hay que verla en cine también. Todas las películas hay que verlas en cine, pero con el tratamiento que tiene esta película de los encuadres, el lenguaje, el espacio y tal, pues ver esto en otra cosa que no sea una pantalla de cine me parece empezar mal. Y os lo dice uno que en cuanto que ha acabado la película, lo primero que ha pensado es: me apetece verme todas las películas de John Carpenter. Por ahí van los tiros. O sea, me está dando esa sensación de decir, ahora quiero ver todas las películas de John Carpenter. Me ha gustado mucho la película, me lo he pasado muy bien, pero me lo he pasado muy bien y me ha gustado porque es buena. Cuando no me gusta, lo digo. Y cuando me gusta, pues también lo digo. ¿Vale?
Territorio spoiler. Entramos en territorio spoiler. Hago esto, como hace el amigo Usero, para que tengamos un código. Spoiler, spoiler, spoiler. Avisado está. Bien, miren ustedes. Vamos a ver. Primero, el tema que plantea la película es que un monstruo fabrica otro monstruo. Esto está en el diálogo de la película. Y evidentemente hay un monstruo, que es Michael Myers, y hay otro monstruo que es Laurie Strode. Y este es un poco el leitmotiv de toda la película, de todo el argumento. Cada uno se ha convertido en monstruo a su manera. Está muy bien cómo te administra los pocos momentos de flashback que hay en la historia, poquísimos, pero breves y contundentes, que te explican perfectamente qué ha pasado entre esa madre y esa hija. Y qué ha ocurrido para que la madre se distancie de la hija y la hija se distancie de la madre. Después había otro tema que se temía, y es que a lo mejor pues que hubieran caído en la trampa. No. Laurie Strode no se ha convertido en Sarah Connor. No es la Sarah Connors de Terminator. Pero sí que es cierto que tiene ese puntito, manera guerrera y tal, de decir, bueno, toca defenderse. Y eso está muy bien llevado. Está muy bien llevado para que no se convierta en un rollito de somos un sucedáneo de Terminator. No. Hay que decir, eso sí, que la película contiene mucho guiño también a épocas. A la época de los 70, finales de los 70 y a los primeros 80. Por ejemplo, hay un guiño muy majo en una máquina de estas de pinball que está jugando el sheriff al principio, que es una máquina que alude a una película de la época, icónica completamente, y a muchos otros planos de películas que están viendo en televisión, que se ven en televisión y tal, que es un clásico de Carpenter, que es un clásico del cine de la época. Porque hay que decir también que Carpenter en su película ya avanzó muchas claves que después iban a utilizar todo el mundo, la iban a repetir una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y son repeticiones de lo que ya hiciera Carpenter en la noche de Halloween. Este tío ha seguido todas esas pautas, todas esas claves, todos esos momentos esenciales y los ha, digamos, adaptado a la actualidad, pero sin olvidar el guiño a la época de origen de lo que era la primera película de John Carpenter de la noche de Halloween. Por ejemplo, hay un guiño curiosillo a nivel argumento que de alguna manera pues te hace pensar o te remite un poco también a Asalto a la comisaría del Distrito 13. Tiene su puntito. Todas las películas de John Carpenter, de un modo u otro, por un camino o por otro, acaban tocadas por el western, que es uno de sus géneros favoritos. Bueno, pues esta también, a su manera, esta también. Entonces, la manera en la que se producen los asesinatos, que aquí hay un asesinato en fuera de campo, pero hay otro asesinato que empieza desde la ventana. Está Michael Myers mirando por la ventana a su víctima. Y de repente vemos cómo esto evoluciona, vemos a la víctima evolucionando dentro de la casa. Y entonces vemos cómo Michael Myers se desplaza por aquí. Va por una calle lateral. La sombra de Michael Myers se agranda a medida que estábamos viendo desde aquí, que se va metiendo por la puerta de atrás. Y después vemos a la chica que viene a la víctima. Vemos que viene hacia cámara, hacia la ventana desde la que estaba mirando Michael Myers, y Michael Myers está detrás. Cuando hablo de resolución visual, me refiero a que este tío no ha llegado y ha dicho, bueno, vamos a enchufar pues esto que vemos en muchas películas de terror, que son absolutamente planas visualmente. Es la sucesión de secuencia de asesinatos más o menos gore, más o menos brutales, con más o menos tripilla, pero sin personalidad visual, sin una personalidad que te agarre. Aquí te agarra, y te agarra con una elaborada presentación visual de lo que te está proponiendo. Son ejemplos, pero son ejemplos que definen perfectamente. Después hay guiños como por ejemplo el hecho de que hay un momento determinado en el que después de que Michael Myers tire por la ventana a Jamie Lee Curtis, a Laurie Strode, pues cuando vuelve a asomarse a ver dónde está, resulta que ella ha desaparecido. ¿Por qué? Porque en el fondo, como dice ese diálogo del principio del periodista, es un monstruo que ha creado otro monstruo. O sea, en realidad son como dos monstruos. Esa madre se ha portado como un monstruo con su hija. Pero con todo y con eso, al final resulta ser como Noé, ¿no? Que decía que viene el diluvio, voy a construir un arca. Pues es un poco el tema del personaje de Laurie en esta película, que por lo demás es una señora absolutamente desnortada porque está previniendo lo que va a ocurrir. Darle todo el empaque que merecía no solo el personaje de Laurie Strode, que lo tiene, sino el personaje de el propio asesino. Darle todo el peso, que resulta inquietante, sin mostrar el rostro a la cámara. Es absolutamente inquietante. Solo muestra la máscara cuando se la pone. Estamos hablando de un
personaje que le han dado 40.000 vueltas, lo han metido en 50.000 secuelas, algunas bastante flojas. Y aún así llega este tío, este director, y vuelve a hacerlo gigante otra vez completamente. Vuelve a hacerlo amenazador, vuelve a hacerlo temible, vuelve a hacer que, como dice otro personaje, tengamos miedo, sea un motivo para tener miedo en esta noche, en la noche de Halloween. Y después, el desenlace. El desenlace es el que te habla de que un monstruo crea otro monstruo u otros monstruos en este caso. ¿Cómo salimos de la película? ¿Qué ocurre con las protagonistas y con la amenaza del asesino? Y cómo ejecutan de alguna manera al asesino de una sangre fría brutal. Es el tema este de esto no es una jaula, o sea, es una trampa. Esa frialdad, ese contrapicado de ellas tres allí arriba, de las tres mujeres. Habrá gente que diga, no, mujeres empoderadas y tal. Bueno, este es el discurso de siempre. A mí eso no me lleva ni hacia un lado ni hacia otro, ni me atrae ni me produce rechazo. Simplemente creo que la película es tan buena y se sostiene tan bien por sí misma, sin tener mensajes ocultos o segundas intenciones, que me da igual. Es una película muy bien resuelta, muy bien narrada, da gusto estar viendo una película de terror y decir, tío, te lo has currado como se lo currara en su momento Brian De Palma cuando hizo Los Intocables. Te lo has currado, o sea, te has currado esto como una película seria. Me has contado la película como si me estuvieras hablando de un drama. Es decir, no ha sido a la cosa fácil de decir esto es género, lo hago de cualquier forma, esto la gente no se va a quejar, porque aunque haya unos cuantos tal. Y después hay unos momentos que aquí sí ocurre lo que no ocurría en Hellfest, por ejemplo, y es que cuando se producen los asesinatos son bestias, son bestiajos, son en la línea de lo que era estas películas en su estado más primitivo, ¿no? Y hay uno concreto que es una pisada de cabeza que es muy rico. O sea, la pisada de cabeza está muy bien. Es un momentito de pulpita y tal, que está bien, ¿no? Y dices, oh, caramba, qué bien. Después hay chistes, el chiste de diálogo, usted, Jamie Lee Curtis, usted es el nuevo Dr. Loomis. O sea, bromean. Hay un personaje que es un chaval joven de estos porreros, que está explicando todo lo que puede pensar mucha gente, mucho espectador, que es, bueno, pues total, en esta película total, que un asesino mate a 4, 5, 6 personas, tampoco es tanto para los mundos que vivimos. ¿Cómo vas a construir una historia? Eso lo dice uno de los personajes, o sea, autocrítica, autoparodia de la película. Y el tema de, usted es el nuevo Loomis, el tema de autoparodiarse, de como continuación, como tal. Y después han hecho muy bien una cosa, saltarse todas las secuelas y ir al lío. Entonces se puede ver la noche de Halloween y está detrás. Y ya digo, se sale del cine, o por lo menos yo he salido del pase, con ganas de volver a verme todas las películas de John Carpenter. Muy contento, muy rico. Sospecho, es una sospecha que tengo, porque hemos hablado cuando hemos salido y tal. Creo que Usero va a ir por el mismo camino. Y yo estoy con 4 estrellas y algo más. Cerca de 5. No llega a 5, porque las 5 es nuestro tope de calificación y evidentemente hay que reservarlas para... Pero no porque sea género de terror, de verdad. Como género de terror es 4 estrellas y media perfectamente, sin despeinarse. Y ahí estamos. Buena película, un rato muy agradable viendo buen cine, aunque sea cine de terror, se puede hacer muy buen cine con el cine de terror, y este señor le ha sobado el morro a todos los que se dedican a hacer cine de terror, un poco como si fueran churros, que si ouijas, que si casas encantadas, que si posesiones demoníacas, que si exorcismos. Este señor ha llegado y ha dicho, no señores, esta es la clave, este es el molde, esto se puede hacer muy bien, lo único que hay que hacer es tener cine en la cabeza, tener imagen, tener una capacidad visual de expresar estas cosas. Y no vamos a decir que es El Resplandor, que sí sería unas 5 estrellas, de la que por cierto hablaremos en nuestra reunión del Cine Capitol, en la sesión del Cine Capitol, con que podéis informaros para sacar las entradas en la página web de la revista Acción. El próximo jueves estaremos hablando del Resplandor y proyectando la versión larga del Resplandor. Es una oportunidad única de verlo en cine grande, Cine Capitol de Madrid, Gran Vía, verlo en cine grande y tal, y después un debate con Usero y conmigo. Bien, pues esta ya digo, no voy a decir que sea El Resplandor, pero se le queda muy cerquita, ¿eh? Se le queda muy cerquita. Y es un ejercicio de cine de terror, visualmente se le queda muy cerquita. Bien trabajado visualmente y en condiciones. Esta es mi opinión. No tenéis que coincidir con ella, podéis discrepar, desde el respeto. Yo os respeto a vosotros, vosotros me respetáis a mí, nos respetamos todos. Y el mundo es bonito y feliz, como dice la hija de Laurie Strode, y solo se puede esperar lo mejor de la benevolencia de los reptiles. Con este bonito pensamiento os espero en el Capitol. Usero estará también por allí, y allí pues haremos nuestro comentario de la película El Resplandor,
con vosotros, con un debate con los que asistáis. Y ya digo, podéis sacar las entradas, a esto le podéis dar like, recomendárselo a vuestros amigos, suegras, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Venga, nos vemos.